Seguimos con más de la tarde y en estos días siempre aprovechamos la oportunidad de repetir, compartir con ustedes algunas de las entrevistas que por una razón o por otra nos marcaron. Por ejemplo, la que pude realizar a Magali Meda, quien fuera jefa del Comando Nacional de la campaña con Venezuela en el 2024. Esta conversación fue realizada en el mes de marzo, 2 meses antes de que ella y su equipo fueran extraídos de la Embajada de Argentina en Caracas. Recordemos, porque hay que recordar, dónde permanecían desde hacía más de un año. En esa oportunidad, Magali nos describió lo que significó vivir prácticamente secuestrados, cómo fue la violación flagrante del derecho internacional ante los ojos del mundo y de la representación internacional, y cómo, a pesar de esto, no se produjo ninguna acción efectiva para protegerlos. La verdad es que todo empezó con mucho dolor, porque la verdad es que nosotros hacemos política y hacer política no es un delito. Y todo eso que se desató el 20 de marzo del año pasado fue, además de una locura, ver a una persona como Henry Alviares siendo secuestrado, a Dinora gritar, pedir auxilio, Dinora Hernández, 2 líderes comprometidos que recorrieron el país, que hablaron con la gente, que entendieron su responsabilidad y se los llevan secuestrados e inmediatamente aparecen nombrando a Pedro Uruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Omar González, Fernando Martínez Motola y Magali Meda, órdenes de captura. Bueno, se te viene el mundo abajo, obviamente, ¿no? Y esa es la parte en donde yo digo, o sea, que hay seres humanos detrás de cada una de estas acciones completamente injustificadas, porque de nuevo insisto, hacer política no es un delito. Nosotros todos, tanto Henry y Dinora como todos nosotros, tenemos y teníamos una gran responsabilidad en ese momento en la dirección de una campaña política. Yo particularmente gerenciaba la campaña política de María Corina primero y después de Edmundo González Urrutia. Y mi contraparte estaba en la calle, mandando a meter preso gente, cerrando locales, mandando señata a los hoteles, impidiendo el paso en las carreteras. O sea, Jorge Rodríguez era el jefe de campaña de Maduro. Y yo, sin embargo, encerrada aquí a partir de ese momento, junto a todo un equipo de altísimo nivel en el área electoral, en el área de comunicaciones, internacional, política, sin poder, sino simplemente hacer la tarea sin pensar ni siquiera lo que estábamos viviendo. Y esto te lo cuento, Idania, porque ayer vi un video que me mandaron anoche, que lo hizo, por cierto, Realidad Helicoide, y otro que hizo Ventemundo. Y me impactó mucho ver las palabras de Tarek William Saab, porque yo no lo había visto más nunca. Para mí eso fue ese día, y ese día fue de correr y escondernos y buscar refugio que gracias a Dios nos dio el embajador y el gobierno de Argentina en esta casa, la Quinta Buenos Aires. Inmediatamente fuimos entrando uno tras otro. Pero yo no lo había visto y cuando lo volví a ver me dolió mucho en el alma porque te das cuenta del poder, de lo que significa una gente que literalmente violando todos los derechos humanos sin ningún tipo de pruebas todavía hoy, inventando una cantidad de cosas para simplemente apartar al contrincante político, y se lleva vidas por el medio, completamente familias por el medio. Y a partir de ese momento comenzó un martirio que te digo, primero estuvimos muy ocupados haciendo nuestro trabajo, pero poco a poco, obviamente, el trabajo político de la elección terminó y vas arrastrando la persecución, los casos de desaparición de cada compañero, los que se habían llevado antes, y te das cuenta de los dramas humanos en todos lados. Entonces, con mucho dolor y además impactados con lo que ha venido deteriorando esta situación interna en esta embajada. Y Dania, y a tu audiencia, verdaderamente en un año nosotros hemos visto la degradación del uso del derecho internacional, la diplomacia. Acá adentro nosotros estamos impactados de ver cómo delante de los ojos del mundo y de sus representantes que hacen vida diplomática en el territorio de Venezuela, porque han sacado a muchos países, pero aquí hay otros que están acá y todavía tienen cuerpo diplomático acá, y delante de sus caras y delante de sus narices está pasando todo lo que ha pasado con nosotros durante este año. Si la diplomacia no operó como debía en ese momento, ¿qué ocurrió entonces con los organismos internacionales como la Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Magali Meda también nos habló de ese silencio, de las ausencias de respuestas, de acciones concretas frente a una situación que violaba abiertamente los acuerdos y las normas internacionales. Y aún así,
en medio del encierro y de la incertidumbre, nos compartía algo profundamente humano. El aliento que para cada uno de ellos significó las visitas cotidianas de las guacamayas, ¿no? Esa ave tan significativa, sobre todo para quienes viven en Caracas. Un gesto de vida o de libertad que se convirtió en un símbolo de resistencia y también de esperanza. Esa es una buena pregunta y nosotros nos las hacemos todos los días, Idania, todos los días. Esto es un carrusel de emociones. Sacamos unas fotos y la verdad es que para nosotros, ¿sabes? Esto se ha convertido en un mecanismo de supervivencia, primero en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional. Y no lo vas a creer, pero y se lo cuento a tu audiencia además como muy impactada, porque aquí hemos padecido muchísimas angustias, muchísimo miedo, porque obviamente tener hombres armados, encapuchados, confiscan las casas de al lado, nos ven desde ahí. Nos cortan el suministro eléctrico desde hace 117 días hoy, 117 días sin suministro eléctrico directo. No, nos dejan meter poca agua, entonces todo el sistema de baja y busca el tobo, todo el día estamos resolviendo esas cosas. Pero por otro lado, tenemos en esta casa, como ya no hay empleados desde el año pasado, entre noviembre y diciembre se quedó vacía, no hay cuerpo diplomático, no hay empleados. Esto es una casa muy grande, más de 3.000 metros, con jardines, salas. Está totalmente colapsada porque te imaginarás que no hay agua para limpiar, si casi no hay agua ni para bajar los inodoros, lo hacemos con el agua de la piscina que está podrida. Pero sin embargo, aquí hace vida una fauna que es una cosa de verdad que ha sido literalmente un milagro. Yo pienso todos los días cuando veo llegar guacamayas, las guacharacas, las ardillas, yo digo, Dios mío, dale la fuerza a Dinora, a Perkin, a Henry, a Luis Tarbay, a Jesús Armas, a Viallo, dale la fuerza a Luis, a todos esos que tienen años, porque ya año y medio tienen Luis Camacaro, Guillermo López, Juan Freites, Emil Brand, dale la fuerza a María Oropesa, que están encerrados en una celda con un candado que les permiten una llamada que tenemos nosotros cuando salimos y llegan las guacamayas y llegan las guacharacas. Te digo, esto es increíble, la casa es de ellos. Yo estoy en mi cuarto y llegan al vidrio literalmente. Los animales, o sea, casi me muero de un infarto hace 2 días porque estaba saliendo y había una iguana enorme en el bajapié de la escalera. Y eso, ¿sabes qué? Yo lo quiero mostrar porque es parte de lo que nos está pasando. El régimen pretende decir que todo esto es mentira, no, todo esto es verdad. Y si creen que no es verdad, entonces manden al cuerpo diplomático, permítanle que entre y dejen de aterrarlos y amenazarlos para que no vengan a ver lo que está pasando aquí en esta embajada en la Quinta Buenos Aires, en Vallarriba, en Caracas, Venezuela. ¿Cómo transcurrió la cotidianidad para quienes permanecieron 412 días encerrados en la Embajada de Argentina en Caracas? Jornadas marcadas por la incertidumbre, la cercanía forzada, el peso del encierro. Para Magalí Meda, la peor hora del día no era la mañana, no era la tarde, era la noche. Justo en la oscuridad podía asaltar la soledad, el cansancio emocional, que la encontraban sin máscara y muchas veces el llanto la vencía. Tú sabes que los días pasan, es un horror, pero pasan rápido. Entonces uno dice, otra vez es viernes, otra vez es miércoles, ¿qué día es hoy? Nos las pasamos en eso todo el tiempo, ¿qué día es hoy, no? Es un tema de no tener muy claro por qué día de la semana vas. Obviamente los momentos en que no tenemos planta, por ende no tenemos agua. Estas últimas semanas ha sido muy difícil porque estábamos sin nada de agua y finalmente dejaron entrar un camión cisterna de 10.000 litros, solamente 2.000. Y es agotador porque es un tema de cuidado personal, es un tema de limpieza del espacio. Finalmente en Caracas llovió hace 3 días y literalmente yo salí a bañarme en la lluvia, a restregar el piso afuera que estaba horrible después de semanas sin agua. Pero la peor hora del día yo te diría que, y donde más quizás te digo yo lloro, es en la noche. Porque se pone oscuro todo y porque frustra. Es difícil. Y es difícil ver cuando un compañero está decaído. Hay que levantarlo.
Es difícil aún hoy escuchar ese testimonio, pero hay que escucharlo para recordar lo que ha sido y lo que se ha vivido. Tras 412 días de encierro, tras el costo personal que cada uno podía pagar en ese momento, había que preguntar, ¿alguna vez dudaron de la decisión tomada? ¿Se arrepintieron en algún momento? Yo pienso que no. Yo creo que las razones por las que yo estoy en esto no tienen nada que ver con un cargo. Yo no estoy detrás de un deseo de tener un cargo para gobernar. Yo solamente soy una ciudadana que entendió hace muchos años que el ciudadano o se involucra o la política se te mete en la cama y te puede inclusive terminar asfixiando con la propia almohada de tu cama, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Yo hace muchos años entendí que algo estaba mal y yo tenía que hacer algo al respecto porque además lo viví muy de cerca, con una experiencia muy cercana en el año 2001 con mis hijos. Se me los llevaron de las manos, se los secuestraron. Y eso me hizo a mí reflexionar sobre qué estaba pasando en Venezuela en ese momento. Chávez ya era presidente y decidí averiguar, investigar y bueno, y apareció María Corina en el camino. Ya yo había tenido un par de experiencias de apoyo, de ayuda política en otras cosas. Y para mí, por eso es que quizás no mido mucho las cosas, ¿no? Porque yo no estoy obsesionada con llegar a tener poder ni tener. Yo creo que aquí lo que tenemos que nosotros rescatar es el valor de la democracia y las instituciones y eso parte de la alternabilidad. ¿Te equivocaste? O sea, creíste en Chávez, te equivocaste, ok, lo voy a cambiar, voy a votar por otra opción que me parece mejor. ¿Te volviste a equivocar? Ok, lo voy a los 6 años, lo voy a cambiar. El problema es que Chávez empezó con un proyecto y decidió que el proyecto era para toda la vida y era él. Obviamente se murió y decidió que había que traspasárselo a otra persona y esta gente hoy ya sabemos, porque lo pudimos demostrar, lo sabemos hace muchos años. En la campaña del 2010 María Corina decía, primero somos mayoría, ¿te acuerdas? Del 2010, Claro. 2012, y ya éramos mayoría nosotros. No era como hoy en día, pero ya éramos mayoría y lo sabíamos. Entonces para mí no hay otra cosa que el retorno a la alternabilidad. Y como yo soy obsesiva y en todo lo que me he metido en mi vida he hecho de todo, y además soy comunicadora, ¿sabes? Esa es mi fortaleza, Dani. A mí me gusta producir cosas y ver los detalles y llevar las cosas hasta culminarlas. Para mí, personalmente, este proyecto no ha terminado todavía. Quizás cuando termine me retire y me dedique a otra cosa de que me encanta el arte. Cuando me preguntas si me arrepiento de algo, obviamente hacer sufrir a mi familia. Los dirigentes asilados, Magalí Meda, Pedro Ruchurto, Claudia Macero, Omar González, Humberto Villalobos, aunque Claudia salió antes, fueron finalmente extraídos de la Embajada de Argentina en Caracas el 6 de mayo del 2025, después de la operación conocida como Operación Guacamaya. El grupo se trasladó a los Estados Unidos el 24 de mayo, ofrecieron una conferencia de prensa en Washington, D.C., para relatar su experiencia, para denunciar las condiciones de su encierro. Hoy, al recordarlos, también quisiera compartir con ustedes lo que fue mi última entrevista con Pedro Urruchurtu, hace unos días tan solo, cuando ambos estábamos regresando de esa experiencia profunda que fue para nosotros la visita a Oslo, el acompañar la entrega del Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre. Un momento que no solo marcó a la protagonista, a María Corina, sino a todos, a muchos venezolanos en general y en particular a quienes estuvimos allí. Yo creo que todavía lo estamos procesando, Idania. Yo creo que han sido unas imágenes que todavía uno las ve y cuesta creer que eso fue hace apenas una semana. El tiempo, al mismo tiempo, pasa volando. Pero, pero bueno, yo creo que fue una montaña rusa de emociones. La verdad es que creo que fue algo muy complejo de explicar desde el punto de vista emocional, porque no solamente la expectativa, la ansiedad, la alegría, el reencuentro, el abrazo como símbolo. Yo creo que si algo resume Oslo esa semana y esos 2 o 3 días fueron los abrazos por doquier.
En mi caso, compañeros de lucha que tenía 2 años sin ver, porque fueron sido 2 años muy duros, ¿no? De persecución, exilio, de clandestinidad, y allí pues como que fue un respiro, ¿no? El oxígeno, y bueno, y desde luego el reencuentro con la propia María Corina, con todo el equipo, acompañarla a ella en parte de su agenda política y verla lúcida después de 14 años sin salir de Venezuela. eh, Poder verla en vivo en esa dinámica que yo estaba acostumbrado a verla en pantalla, siempre en un Zoom y una cosa, y ahora verla otra vez frente a personalidades, a gobernantes, ¿no? Y verla lúcida, siempre tan directa, siempre, a pesar de haber pasado la odisea que pasó y verla allí, ¿no? Además con 45 minutos de sueño entre el final de la madrugada del mismo jueves y 8 de la mañana ya estábamos arrancando con el presidente Mulino. Durmió 45 minutos apenas y increíble lo lúcida, lo brillante siempre sus planteamientos, de sus posiciones, firmeza a pesar del cansancio, el agotamiento, la adrenalina. Creo que va a tomar tiempo, Idania, procesarlo emocionalmente y también comprender la magnitud política que esto tiene. Absolutamente de acuerdo contigo. Ahora, Pedro, tengo que preguntarte por ella, por su salud, por cómo se encuentra, cómo se siente, por el tratamiento, por su vértebra fracturada. Todo el mundo quiere saber cómo está. Ella está bien, está estable, está tranquila, obviamente está de reposo en citas médicas, está siendo atendida por los especialistas, un poco entendiendo el diagnóstico el tratamiento que tiene que ver obviamente con una lesión, como ya se ha dicho, una fractura en una vértebra, pero a pesar de eso está con un gran ánimo, trabajando como siempre, como de costumbre, obviamente tomando un poco de tiempo también para recuperarse, para descansar un poquito del dolor, porque evidentemente una fractura de este nivel pues implica dolor, como toda fractura, pero es más, imagínate, en una vértebra. Obviamente con su familia y bueno, recuperándose, como lo dijimos ayer en el comunicado, esperando su pronta recuperación y total recuperación para avanzar. Ella muy firme. Esto creo que bueno, es parte también de entender que toda clandestinidad y Dani, todo proceso, incluso en nuestro caso con el cautiverio, estos son procesos muy complejos donde más de un año, año y medio sin ver un médico, sin un chequeo rutinario, hay que hacerlo, es parte también para poder continuar hay que estar bien. Y bueno, es parte de ese proceso de recuperación en el que ella está, pero bien, está activa, está haciendo lo que le gusta, pero entendiendo que está recuperándose y bueno, parte también de este momento que es significativo porque creo yo que la adrenalina del momento de la última semana no le había permitido a ella asumir y entender la magnitud de la lesión que tenía y que además hay que decirlo, ¿no? Aquí ha habido varios episodios, recordemos el 9 de enero cuando ella la secuestran por brevemente. Allí pues también hubo un maltrato físico que bueno, obviamente después ya tuvo que resguardarse nuevamente, así que ahí seguramente quedó parte de esa lesión allí, digamos, concentrada. En fin, esto es parte también de lo que no se ve, de lo que significa vivir en clandestinidad, pero que está allí, ¿no? El no tener acceso médico y hacer chequeos rutinarios. Y bueno, afortunadamente, Idania, admirable su fortaleza y su determinación y sobre todo su voluntad, no solamente de recuperarse pronto y de que esto pase muy rápido, sino que además regresar muy pronto a Venezuela. Y eso creo que de ella no nos sorprende, esa es María Corina. Esa es María Corina, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe mucha gente. Tocaste un punto sobre el cual me gustaría regresar. Su vuelta a Venezuela. Lo dijo varias veces, vine a buscar este premio y voy a llevarlo a todos los venezolanos a mi regreso. Dijo también que regresaría cuando las condiciones de seguridad le permitieran volver. Ninguna duda en relación a esto, Pedro, a su regreso. Por supuesto, está determinada a hacerlo así, ella lo ha dicho. Ella cumple su palabra, tanto que cumplió ir a Oslo. Ella dijo que si era útil ir a Oslo y eso contribuía a la lucha y al proceso que estamos viviendo y que ella lidera junto al presidente electo, Edmundo González Urrutia, ella estaría en Oslo. Y llegó a Oslo y cumplió su palabra. Y, y no tengo la menor duda de que hará lo mismo para volver a Venezuela. Evidentemente, la recuperación es la prioridad, pero claramente ella lo ha dicho, su misión y su lucha es dentro de Venezuela. Esto es tan solo un momento en el que salió, buscó el premio, ahora se lo lleva a los venezolanos, pero está clarísimo que ella va a regresar a Venezuela y estoy seguro que lo hará de la misma manera que salió y con la determinación de siempre.
y convencida de que es lo correcto, y por eso creo que yo lo decía el otro día, y Dania, ella tiene muy claro el norte estratégico de esta lucha, y el norte estratégico es la libertad de Venezuela. Y la libertad de Venezuela para ella se libra dentro de Venezuela, es lo que la ha mantenido todos estos meses en clandestinidad, es la razón por la que ella asume el riesgo de salir para volver, pero al final el premio, como yo lo he dicho, es parte de esta suma de fuerza y de moral y de energía, pero también estamos muy conscientes de que no podemos distraernos, ni olvidar cuál es el objetivo. El premio evidentemente es parte de ese Sí. reconocimiento de la lucha, es parte de la lucha, es parte de este proceso, aparece el premio inesperadamente en este proceso, se asume el premio como parte de esa oportunidad de seguir luchando con más fuerza, y bueno, y evidentemente ahora pues, ahora con esto pues ya creo que queda claro que el objetivo sigue siendo uno, que es la libertad de Venezuela. Pedro, ¿qué viene ahora? Es decir, ¿qué viene después de Oslo, de este premio? ¿Cuál es la hoja de ruta? Bueno, y Dani, yo creo que ella ha sido muy enfática, y todos nosotros, en que esto es un proceso de acumulación de fuerza y de obviamente de presión hacia el régimen. Hay un componente externo importante que además no ha parado de presionar. Cada vez vemos más y más y más y más presión por parte, evidentemente, de Estados Unidos y de otros aliados, que ya asume al régimen como lo que es, como una estructura criminal, y que aquí ya no hay discusión alrededor de la política. Es decir, el capítulo político se cerró con el 28 de julio y con lo que hicimos políticamente, y con lo que además seguimos demandando, que es el respeto de esos resultados, pero que claramente el régimen decidió avanzar en su dinámica más criminal, y ahí están. Y yo siempre insisto en esto, y Dania, hoy Venezuela llegó al punto en el que está, y a este punto de presión, porque el régimen decidió que así fuera, y es el principal y único responsable de que hayamos llegado a este punto, porque opciones para salir les hemos ofrecido, y ellos han decidido afrontar esto de esta manera. En cualquier caso, Dania, también lo hemos dicho, el componente externo es fundamental, pero desde luego también el componente interno, y por eso la importancia de que ella regrese a Venezuela a seguir haciendo el trabajo y organizando como lo ha venido haciendo la gente, con esa misma clandestinidad que la ha caracterizado a ella, pero que nos ha permitido también seguir construyendo esto desde lo local y desde la base, ¿no? Sí. Y yo creo, Dani, que para lo que viene en Venezuela es no otra cosa que la transición. Nosotros estamos convencidos de que eso va a ocurrir, y estamos en la fase en la que hay que terminar de apretar, y estamos en eso. Yo creo que el Nobel evidentemente es parte, como lo decía, de una línea ascendente de presión y de determinación y de energía. Creo que el país se conecta con esto, la reivindicación por un lado de justicia, pero por otro lado de la energía desde el punto de vista moral para un país que sigue luchando. Y me queda clarísimo que ahora nos corresponde terminar de acelerar los tiempos, y Dania, para que esto termine de ocurrir. El país no aguanta más, el liderazgo está consciente de eso, Sí, y nosotros tenemos que hacer que esto ocurra pronto, y estamos en eso. claro. Alguien se montó en esta ola que se corrió de la invitación de María Corina Machado al High Festival en Colombia en el mes de enero. Muy a su lenguaje y muy en su estilo de colocar posts cotidianos. El presidente Petro habló de la posibilidad de que si María Corina viniese a Colombia, pudiese hablar con él de la paz del Caribe y no de invasiones. ¿Hablaría María Corina Machado con Gustavo Petro? Mira, yo creo que el gobierno colombiano, el gobierno de Brasil, el gobierno de México pudieron haber tenido otro rol, y pudieron haber jugado un rol mucho más útil que el que hoy, al menos el gobierno colombiano, está jugando a favor del régimen. Y yo no tengo duda de que María Corina hablaría con quien tenga que hablar, siempre que eso signifique contribuir a la libertad de Venezuela. Pero si esto significa darle tiempo al régimen, fortalecer al régimen y restarle presión al régimen en un momento clave donde la presión es lo único que los puede hacer ceder y finalmente desmantelar lo que son como estructura criminal, eh, pues si el objetivo no es otro que fortalecer al régimen, evidentemente María Corina no va a estar allí. Eh, Además, yo le preguntaría al presidente de Colombia si no es capaz de proteger a los disidentes que están hoy refugiados en Colombia, que no es capaz de brindarles protección. ¿Cómo espera él que la principal líder de la oposición visite Colombia cuando evidentemente incluso allí no estaría segura? Pero eso no va a pasar además, Dani, porque Claro. el tiempo para involucrarse de una manera más útil en la causa ya pasó.
y nos queda claro que por sus propias posiciones, incluso habiéndole llamado dictador a Maduro recientemente, creo que ese tiempo para Colombia ya pasó. Incluso yo diría, bueno, él dice, Maduro es dictador, pero no es narco. Bueno, obviamente, más allá de negarlo, evidente, porque sí es narco, un narcodictador, yo me imagino que el régimen le habrá dicho, no me defiendas tanto, ¿no? Es decir, si para una cosa le dices la otra. Pero en cualquier caso, Idania, yo creo que hay que ser muy serios y muy responsables y lamentablemente el presidente de Colombia, con sus últimas posiciones, lejos de contribuir a una solución que implique la libertad de Venezuela, lo que está procurando es que el régimen se establezca. Y eso para nosotros es inaceptable.